Para mí es un gran honor, un gran privilegio el poder estar con ustedes una vez más y el poder compartir de las bendiciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludo a la distancia en donde nos estés viendo en esta hermosa hora. Que Dios te bendiga poderosamente. Hoy queremos compartir una hermosa reflexión acerca que no debemos de ignorar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la palabra de Dios se habla mucho acerca de acontecimientos, señales antes de la venida del Señor. La venida del Señor, la segunda venida del Señor, se compone en dos eventos. La iglesia de Dios, la iglesia del Señor, espera el arrebatamiento. Cuando dice la palabra del Señor que Él vendrá y mandará a sus ángeles a traer a sus escogidos. Ese es el arrebatamiento. La iglesia espera el arrebatamiento. Cuando se habla de la segunda venida del Señor, cuando ya venga el Señor, Él vendrá, pero a juzgar a las naciones, que viene con todos sus santos, los que fueron arrebatados en el primer acontecimiento de la venida del Señor. O sea que la venida del Señor se compone en dos partes. Una es el arrebatamiento, y eso es lo que nosotros como iglesia es lo que esperamos, el arrebatamiento. Porque si nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor, estamos esperando pues el juicio. Pero la Biblia se habla acerca del arrebatamiento. Incluso dice, donde está el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Ahí dice la palabra del Señor, y quiero compartir con ustedes acerca de eso, hermanos, porque nosotros como iglesia estamos esperando el arrebatamiento. Estamos esperando, como dice la palabra de Dios, que este cuerpo corrupto será un cuerpo incorruptible cuando el Señor haga sonar la trompeta y manda a llevar a su iglesia y sea levantada la novia del Señor. Eso nosotros lo que estamos esperando como iglesia, como novia del amado, ser encontrado con Jesucristo en las nubes. Ese es el acontecimiento que nosotros estamos anhelando y esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia, que dice la palabra que será un abrir y cerrar, o sea que algo espontáneo, algo rápido. Arrebatar es algo que usted no está esperando, es un momento que usted ni espera, pero viene y es arrebatado. Así será la venida del Señor. Cuando el Señor venga ya la segunda vez con sus santos, que dice la palabra del Señor, vendrá a juzgar a las naciones de la tierra. Nosotros como iglesia anhelamos y estamos orando y pidiendo que seamos nosotros en ese primer evento, que es, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia, y que podamos nosotros formar parte de ese mover, porque después de que sea arrebatada la iglesia, vendrán otros acontecimientos que habla la palabra de Dios acerca de 7 años, 2 años, 3 años y medio, que la iglesia que se quede, las personas que se queden, bueno, pasarán un tiempo de prosperidad, como dice la palabra de Dios, y vendrán otros años más donde el anticristo empezará a gobernar, y ahí donde la palabra de Dios dice que ya no va a haber nadie a quien vayan a adorar o va a haber objeto de culto, sino que se tiene que adorar la imagen que el anticristo levantará. Por eso el Señor nos deja en la palabra del Señor que nosotros nos mantengamos conectados con su palabra, que estemos orando, que estemos ayunando, que estemos velando, que estemos orando. Dice el libro de Cantares: yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, estamos nosotros descansando, pero nuestro espíritu está añorando la venida del Señor. Entonces nosotros debemos de prepararnos para no poder sufrir nosotros la gran tribulación. No pasar ese evento donde es terrible, donde no habrá Espíritu Santo, donde no habrá quien les predique, donde no habrá una iglesia, donde no habrá la Biblia, que hoy muchos ni la leemos. Entonces no habrá eso que se le esté ministrando, no habrá Espíritu Santo, no habrá aquel que te quebrante, sino lo que habrá en aquel momento va a ser tristeza, va a haber espanto, porque la gente se quedó. Y dice la palabra del Señor que habrá la persecución en ese entonces. Si nosotros ahorita en la tierra nos cuesta seguir al Señor, si nosotros ahorita nos cuesta, hermanos, muchas veces obedecer al Señor, y tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos al Consolador que nos guía, que nos enseña, que nos exhorta,
Pero en aquel momento no habrá Espíritu Santo. No habrá quien les predique. La gente buscará a quien les predique. Y dice la palabra de Dios que no encontrarán pastores, no encontrarán palabras, no encontrarán algún programa cristiano que les hable acerca de Dios, porque ahorita es el tiempo. Hoy es el momento que el Señor nos ha dado para que le busquemos. Dice la palabra de Dios, y ustedes lo han leído mucho, en San Mateo capítulo 25, y quiero nada más leerles el versículo 13, donde habla la parábola de las 10 vírgenes. Y dice la palabra: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe cuándo será la venida de nuestro Señor. Nadie conoce cuándo será el retorno de Jesucristo aquí en la tierra. Solamente el Padre lo conoce. Ni los ángeles, ni Jesús mismo lo sabe. Por eso nosotros tenemos que velar y estar atentos a cualquier señal que el Señor dejó. Y la Biblia habla en los evangelios, habla acerca de señales que van a acontecer para que nosotros estemos preparados. Dice la palabra, para que nosotros estemos concentrados en que pronto está la venida de nuestro Señor. La gente se burla, la gente ya no cree, porque se viene predicando el evangelio de hace miles de años. Cientos de años se viene hablando que Jesús viene y Jesús viene, y no acontece nada. Pero déjame decirte que en esta parábola de las 10 vírgenes dice que eran 10 personas, y eso tipifica la iglesia. Personas que están congregándose, personas que están en reuniones, personas que oran, personas que quizás ayunan. Pero aquí se compone de dos tipos de personas. Unas personas que están atentas, personas que están percibidas, personas que tienen su lámpara llena de aceite, que la Biblia le llama prudentes. Y las personas insensatas, personas que se han acomodado al sistema, se han acomodado a quizás solamente congregarse, pero no cambiar su estilo de vida, no tener un cambio que haya en su corazón. Porque la palabra de Dios dice que cuando hay un cambio en nuestro corazón, el cuerpo lo da a conocer. O sea, dice la Biblia que hermosea el rostro. Y entonces cuando nosotros nos encontramos con Jesús, nosotros debemos de ser como las vírgenes prudentes, que aunque no ha venido el esposo, estaban preparadas, tenían sus lámparas llenas de aceite. El Espíritu Santo tipifica ese aceite. Y nosotros debemos de estar preparados, porque no sabemos cuándo será la venida de nuestro Dios. Se viene predicando, como te digo anteriormente, mucho tiempo acerca de que Jesús viene. Así fue en los tiempos de Noé, se burlaban que iba a venir del diluvio y no pasaba nada, pasó mucho tiempo. Noé estuvo construyendo el arca 120 años, predicando que iba a haber destrucción en la tierra, y la gente se burlaba porque no conocían la lluvia del cielo, y la gente se mofaban de Noé. Pero llegó el momento donde el Señor, aún cuando se construyó el arca, que Noé obedeció la voz de Dios, obedeció todo lo que tenía que hacer para poder construir el arca. Aún así estaba construyendo el arca, y Dios dio oportunidad a ver si la gente quería obedecer, si la gente se quería salvar. Estamos viendo los últimos tiempos donde la gente se burla, donde la gente no quiere o no cree de que el Señor está por venir. Tenemos al Señor como un Dios de amor, y Él es un Dios misericordioso. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aún sabiendo que nosotros le íbamos a ofender, aún sabiendo que nosotros le íbamos a rechazar con nuestras acciones, con nuestras actitudes, que nosotros le íbamos a ofender, aún así Él se mantuvo firme hasta la muerte, y muerte en cruz. Yo te voy a decir algo, mi amado. Ese sacrificio fue pagado en la cruz del Calvario para que usted y yo abracemos la salvación. Porque por gracia soy salvo, dice el Señor. Es por la gracia que usted y yo somos salvos. Es por la gracia que usted y yo hoy estamos con vida para ponernos a cuenta con nuestro Señor. Esta parábola de las 10 vírgenes dice que ellas cabecearon y durmieron. Y porque el esposo se tardó. Porque el esposo no llegó. Pero cuando llegó el esposo, dice la palabra de Dios que escucharon una voz que dieron: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Al instante, aquellas mujeres que estaban preparadas no tuvieron nada de obstáculos, no tuvieron ningún
para poder llegar donde estaba el Señor. Llegaron donde estaba su amado esposo. Llegaron donde estaba el Señor. Y dice la palabra que fueron a las bodas y la puerta se cerró. Por eso dice la palabra de Dios: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La venida de nuestro Señor y el arrebatamiento de la iglesia está por suceder. Todo se ha cumplido en la palabra del Señor. El amor de muchos se enfriará. La gente ya no tiene respeto a la vida. Personas que hay mucho odio en su corazón. Eso pasó en los tiempos de Noé. Eso pasó en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Eso pasó y está pasando en estos momentos, donde la gente ya no respeta la vida del hombre, la vida del ser humano. Y es por eso que nosotros vemos señales, catástrofes que están pasando. Y mucha gente puede decir, es la naturaleza. Pero ¿por causa de quién viene todo eso? Por causa de la maldad del hombre. El mismo hombre ha sembrado y está cosechando estas cosas por causa de la maldad. Dice la Biblia que la tierra gime para que el Señor venga y mande juicio a las naciones de la tierra, porque el Señor ahorita nosotros lo conocemos como un Dios de amor, y Él es un Dios de amor, pero en aquel momento vendrá como un Dios justo y un Dios juez, en lo cual, aunque me ame tanto, pero Él me dio la oportunidad en la vida para poder yo ubicarme, para poder yo buscarme, pero por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de mi conformismo, el Señor, por más que me ame, Él no va a poder hacer absolutamente nada. Por eso ahorita es la oportunidad que nosotros meditemos en la palabra de Dios, que nosotros meditemos y le digamos: Señor, yo necesito encontrarme contigo. Yo necesito buscarte. Yo anhelo salvarme, porque así como el arca antes era algo material, algo físico, ahora el arca es Cristo Jesús. Nosotros podemos entrar al arca y ser salvos, porque lo que viene, mi amado, lo que viene después de que la iglesia sea levantada, dice la Biblia que oído no han escuchado, ni los ojos han visto las cosas que van a acontecer. La Biblia relata, hermano, la gran tribulación después de que la iglesia sea levantada. Son cosas terribles. Si ahorita que tenemos el Espíritu Santo cuesta, no digamos cuando ya no esté el Espíritu Santo de Dios. Ahí no habrá quien te consuele, ahí no habrá quien te fortalezca, ahí no habrá quien te ayude, ahí no habrá quien te levante, porque ya no estará el Espíritu de Dios. Entonces lo que el hombre hará en ese momento quizás será el conocimiento de alguna palabra, de algún texto bíblico que lo va a mantener en aquel día cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra. La Biblia dice que para que se manifieste el hombre de concupiscencia, aquel que es del pecado, lo único que lo detiene para que no salga a la luz, para que no se manifieste, es el Espíritu Santo de Dios. Es la misma iglesia también, por lo cual no se ha manifestado el anticristo. Pero pronto está, cuando la iglesia sea quitada, cuando ya no esté el Consolador aquí en la tierra, ahí empezará entonces, como dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Por eso yo debo de estar preparado. Y usted puede decir, pero es que ya tiempo se habla. Pero es que Dios nos está dando tiempo de gracia. ¿Qué significa gracia? Algo que nosotros no merecemos. Cuando Noé construía el arca, y el arca estaba construida, y aún así se burlaban de él, porque el arca estaba hecha y no habían personas dentro del arca. Entonces Dios estaba dando tiempos de gracia en ese momento. Y después, cuando la gente no quiso, entonces el mismo Dios cerró la puerta. Y aunque la gente quería entrar, después que vio la lluvia caer, ya era demasiado tarde. Yo te quiero decir algo, como dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice la palabra de Dios 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Óigame bien como dice la palabra de Dios. Él es paciente. Mi Dios es paciente para con nosotros. Cuando está hablando de la iglesia. Está hablando de la gente que se congrega. Está hablando de la gente que lee la Biblia de vez en cuando. Está hablando de la gente que aún va a la iglesia y tiene rencor y tiene odio. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Y sigue citando la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a llegar el ladrón a saquear una casa. Nadie lo sabe si no lo estuviera preparado, esperando. Nadie lo sabe. Por eso dice, así será la venida del Señor. En el momento que menos esperemos. Las vírgenes, las 10 vírgenes, ellas se durmieron. Estuvieron esperando por mucho tiempo. Y ya después no esperaban ya nada más, porque era muy tarde. Pero a la medianoche vino el Señor. A la medianoche vino el esposo. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Déjame decirte, el Señor vendrá. Pero tú puedes decir, pero es que no viene. Pero es que es paciente para contigo. Porque Él te ama y no quiere que te pierda. Él te ama y no quiere que se pierda tu familia, tu esposo, tus hijos. Porque también tus hijos son una promesa. Tu casa es una promesa. Dice la Biblia, el que creyere será salvo tú y toda tu casa. Es una promesa. Por eso el Señor dice, el Señor no retarda su promesa como alguna tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo, para tu familia, no queriendo que nadie, el Señor no quiere que absolutamente nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Este es un acto de amor. Es un acto de amor que aún sabiendo el Señor que está pronto de venir, aún el Señor nos sigue dando tiempo para que nosotros nos volvamos de todo nuestro corazón. Porque dice la palabra del Señor, sino que todos procedamos, sino que todos tengamos arrepentimiento. Porque el Señor vendrá a la hora que menos lo esperamos como un ladrón. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 14, dice, por lo cual, oh amados, dice la palabra, estando en espera de estas cosas, procurad, dice la Biblia, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Dice Pedro, por lo cual, estando en espera de estas cosas, estamos nosotros esperando a nuestro esposo. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que estar persuadidos. Tenemos que ser diligentes, ser hallados sin manchas e irreprensible en paz. ¿Cómo yo puedo limpiar mis ropas? Arrepintiéndome de mi mal camino, de mi mal proceder, y volviéndome al Señor con todo mi corazón y con toda mi fuerza y con toda mi alma. Entonces Dios ahí empezará a limpiar las vestiduras, porque dice la Biblia que nadie entrará si sus vestiduras están con manchas. Versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia, óigame, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso el Señor nos ha dado tiempo de gracia, tiempo extra. Se han cumplido todas las cosas. Solamente falta que se manifieste el hombre de pecado que habla la palabra del Señor. Debemos nosotros que prepararnos. Ahorita Dios nos ama y Él nos habla con amor eterno. Él nos habla por medio de sueños, por medio de su palabra, por medio de alguna prédica, por medio de las cosas que están pasando en la tierra. Nosotros debemos de ser inteligentes y ser diligentes, porque pronto está la venida de Jesucristo. La iglesia debe estar preparada. Nosotros debemos de ser como aquellas vírgenes prudentes. Por eso el Señor la dejó escrita. Fue una parábola que el Señor dio para que nosotros pudiéramos comprender de que aunque estemos en una iglesia, si no estamos preparados y no tenemos nuestra lámpara llena del aceite que significa el Espíritu Santo de Dios, nos vamos a quedar. Por eso nosotros debemos de procurar con diligencia presentarnos ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa la palabra de verdad. Y debemos nosotros de pedir al Espíritu Santo, que lo tenemos ahorita, que nos ayude a buscarle, que nos ayude a estar más cerca de la presencia de nuestro Dios. Así que yo te animo, como dice la palabra de Dios. Hay una palabra un poco dura donde dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, capítulo
capítulo 22, versículo 11, incluso el tema dice: la venida de Cristo está cerca. Entonces dice la palabra en el versículo 7: he aquí, vengo pronto, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Versículo 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando el Señor nos dice acerca de esto, es porque Dios nos ha dado una libertad, una voluntad propia. Yo me vuelvo sincero con Dios, me vuelvo al camino de Dios, o ando en mis propios pensamientos, ando en mis propios argumentos, o ando en mis propios caminos. Dios me dice que si yo quiero encontrarme con Él, practique la justicia, practique la santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie lo verá. Y sigue citando la palabra de Dios cuando uno se esfuerza y busca. Dice la palabra, versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Versículo dice, sigue citando, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Hay un galardón. Nosotros debemos de esforzarnos, mis amados, de encontrarnos con el Señor. El arrebatamiento de la iglesia está por suceder. No sabemos el día ni la hora, pero la Biblia dice que será como ladrón en la noche, donde nadie lo esté esperando. Como te digo, la segunda venida del Señor se da en dos puntos. La iglesia espera el arrebatamiento de la iglesia, donde dice la palabra que este cuerpo corrupto será transformado en las nubes a un cuerpo incorruptible, y los muertos que estén en Cristo Jesús resucitarán primero. Y entonces ahí donde nosotros esperamos encontrarnos con el Señor, en las nubes. Yo quiero orar por ti en esta noche. Si no has conocido a Jesucristo, si te sientes que te has alejado del Señor, yo quiero que repitas conmigo esta oración y que seamos lo más sinceros, porque el Señor puede venir hoy, puede venir mañana, no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Señor Jesús, en esta noche, Padre, yo vengo a pedirte perdón por mis faltas, por mis pecados, por aquellas cosas, Señor, que he hecho aún sabiendo que son pecados, que son malos, que te ofenden. Yo vengo a pedirte perdón en esta hora, porque yo quiero formar parte, Señor, de las bodas del Cordero, porque yo quiero formar parte de esa fiesta que está preparada para aquellos, Señor, que están esperando, Señor amado, esa cena, que están esperando encontrarse contigo. Yo quiero formar parte, Señor amado, de ese acontecimiento poderoso. Hoy, Señor, te pido perdón y me reconcilio contigo, papá. Si he sido borrado del libro de la vida, yo hoy, Padre, hoy te pido que inscribas mi nombre nuevamente en el libro de la vida. Padre glorioso, porque yo quiero escuchar el sonar de la trompeta. Yo quiero encontrarme contigo, Señor, y verte cara a cara y regocijarme, Padre glorioso. En esta hora, Señor, yo te pido perdón. Lávame, Señor. Lava de mi maldad. Lávame, Señor Jesús, de ese pecado, Señor, que te ofende. Yo en esta hora, Dios mío, te entrego mi corazón voluntariamente, Señor. Te recibo, Padre, en mi corazón. Sé tú el Señor de mi vida. Sé tú, Señor, Padre glorioso, el centro de mi vida. Ve, Señor, a lo más profundo de mi corazón y toma tu lugar, Señor. Ve y entra y toma, Señor, el trono de mi corazón. Seas tú gobernando, Padre glorioso. Y te pido, mi Rey amado, que pueda yo, Señor, tener el oído, Señor, conectado contigo, Señor. Mi corazón conectado contigo, papá. Gracias, porque sé que me has recibido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que busques una iglesia donde se predique la palabra del Señor, donde se predique el evangelio de verdad. Te animo, la venida de nuestro Padre está cerca.
Y el Señor quiere que tú formes parte de esa fiesta, de esa boda del Cordero, que ya todo está preparado, la mesa está servida, solamente faltas tú, solamente falta la iglesia. Así que adelante, sigamos esperando, pronto está la venida. Por eso dice la palabra, la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación. Por eso es que todavía no ha venido, porque espera que usted y yo estemos listos para encontrarnos con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama, Él te anhela, Él añora estar contigo. Tú eres especial tesoro, tanto que vales la vida de Jesucristo. Tanto es el precio que tú vales, que dio todo lo que tenía. Así que recibe el amor del Señor. Recibe en esta hora esta palabra y que tú te encuentres con el amado. Y que si hoy viene el Señor, pues que nos encontremos con Él, porque ya hicimos la oración de fe. Te bendigo, pases una bendecida noche donde quiera que nos ves, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida y sobre los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén